El Meet me apaga el micrófono solo. ¿Ve? Y ahora se ha ido. Está loca. Bueno, ahí está. ¿Ve lo que yo trataba de mostrarles? O sea, la corriente va, fíjense, en sentido horario y en sentido antihorario. La energía está yéndose del condensador a la bobina, de la bobina al condensador. Ese proceso de intercambio entre los dos elementos sí va a estar hasta el infinito porque no hay resistencia, la energía se tiene que conservar. Entonces, va a seguir, pero lo que nosotros tenemos que ver ahora no es eso, sino eso es una de las cosas sobre las que vamos a seguir trabajando. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del vector de Poynting? El vector de Poynting nos indicaba hacia dónde se movía la energía, y en este caso no está dibujado, pero ya habíamos visto que la energía no iba por el cable, no estaba asociado a la corriente, sino que estaba asociado a los campos, y la energía viajaba, sería en este caso que parece un cuadrado, en la zona interna del cuadrado. Antes de terminar la materia, alguien preguntó las ecuaciones de Maxwell. Yo le dije, las ecuaciones de Maxwell las vamos a trabajar en el otro cuatrimestre. No sé si se acuerdan ustedes. No me acuerdo quién preguntó. Las ecuaciones de Maxwell, acá en esta diapositiva, que es lo que tienen también el cuadrito que tienen en el TP, están escritas para el vacío. Fíjense, la primera expresión, o sea, la primera ecuación, bueno, las 4 ecuaciones están escritas en formato integral. Si ustedes buscan en los libros, la pueden encontrar a las mismas ecuaciones en formato diferencial. Nosotros a nivel de segundo año solamente las vemos en la expresión con integrales. La primera ecuación es la integral del campo en la superficie, o sea, el flujo del campo eléctrico, y debiera tener la carga dividida en epsilon cero. Y acá está igualada a 0. Eso es porque estamos considerando el caso del flujo del campo eléctrico, pero en el espacio libre donde no va a haber ni carga ni corriente de cable. Entonces, si no hay carga libre, el segundo miembro tiene que ser igualado a 0 porque no hay, o sea, la carga es 0, entonces la escribimos a la ecuación de la ley de Gauss igualada a 0 por la condición que estamos diciendo. La segunda no tiene consideraciones especiales, la segunda sí la hemos visto, si yo hago ley de Gauss para campo magnético, me tiene que dar 0. Esa no está escrita de otra manera, el flujo del campo magnético es 0. La que sigue, que es la circulación del vector campo eléctrico, me da o sea, el enunciado de la ley de Faraday. Está relacionado con la variación temporal del flujo del campo magnético. Y la última, que es la circulación del campo magnético, le estaría faltando el término que vimos al comenzar la materia, al comenzar la parte del campo magnético, el término que es mu0 por I. El I de conducción, el I de cable. Pero como acabamos de decir, que estamos considerando que estamos en espacio vacío, no hay cable, entonces el término se anula y me queda solamente la corriente de desplazamiento. O sea, me queda la variación temporal del flujo del campo eléctrico, que la escribí, si ustedes quieren decir que soy maldita, fíjense que las dos últimas expresiones, están relacionadas con variación de flujo, pero en una la escribí en términos de flujo y en otra la desarrollé la integral. Entonces, lo que estoy pretendiendo es que ustedes puedan armar en su cabeza, o sea, la tercera ecuación yo la podía haber escrito integral
de dl igual a menos derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, del campo magnético. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tienen que mirar con los ojos? No estudiar, sino mirar con los ojos, porque eso es lo interesante de estas expresiones. Si yo miro las dos de arriba, tengo flujo de campo eléctrico igual a 0. Flujo de campo magnético igual a 0. En las dos de abajo tengo la variación temporal del flujo de campo magnético, me da un campo eléctrico. La variación de flujo de campo eléctrico me da un campo magnético. Entonces tengo una simetría altísima en la matemática porque son dos formatos de ecuaciones que lo único que hacen es cambiar los términos, cambiar los factores, que son los campos. Pero lo que hago en cada caso es lo mismo. Calculo el flujo y lo relaciono con la fuente. Y calculo la circulación y lo relaciono con la variación temporal del otro flujo. ¿Me sigue? ¿Han conseguido verlo? Bueno. Ese término, el último término escrito, el mocero, lo dejé en función de flujo porque es el tema menos intuitivo, que les ha costado un poquito cuando hemos hecho la otra parte de la materia, que tiene que ver con la corriente de desplazamiento. Pero ese es el término que pone Maxwell para completar la simetría, porque sin ese término, el conjunto de las cuatro ecuaciones le faltaba la simetría que le agrega Maxwell. Cuando le agrega ese término y consigue la simetría total en el conjunto de las cuatro ecuaciones, ahí plantea, bueno, ahora las resuelvo. Y si yo las resuelvo, un conjunto de cuatro ecuaciones con campos y variaciones temporales de los campos, es interesante hacer el análisis de cómo has resuelto las ecuaciones, pero lo que a mí me interesa es que les quede el proceso de la resolución más que la matemática de la resolución, porque los libros de texto, como no tienen ustedes supuestamente, y parece que en el mundo tampoco tienen la matemática necesaria para resolver estas ecuaciones en segundo año, hacen un montón de pasos con trampa, si quieren, o de prepo, hacen artificio, entonces como que se pone oscura la resolución de las ecuaciones y no es tan oscura, es resolver ecuaciones diferenciales. Lo primero que tiene que hacer cuando resuelve las ecuaciones es separar a los campos, porque fíjense, las dos últimas están cruzados. Entonces, cuando hace todo el camino matemático que le permite separar los campos, llega a una ecuación diferencial de segundo orden para E y otra de segundo orden para B. Entonces ya les queda limpito. La ecuación diferencial a la que llega cuando la separa los campos es la famosa ecuación de onda. ¿Se acuerdan la ecuación de onda? Que tenía. No me acuerdo si le he puesto. La ecuación de onda es una ecuación diferencial que es la misma forma de la ecuación para la onda mecánica, para la propagación de calor, se llama, los matemáticos les gusta ponerle nombre a las ecuaciones, a la ecuación esa, con ese formato matemático, también sirve para hacer el análisis de la propagación de la temperatura, de la propagación del calor en función de la temperatura. Se llama la ecuación de onda. Es una ecuación diferencial de segundo orden para el campo E y una ecuación diferencial de segundo orden para el campo B. Ese es el paso gordo, porque me aparecen separados los dos campos. Esa ecuación diferencial de segundo orden tiene como solución una función trigonométrica que ustedes la tienen en el práctico. O sea, una función para el campo E y una función para el campo B, que tiene la forma E0 seno de una fase.
Entonces, esa ecuación, solución del campo E, y esa función, solución del campo B, ustedes ya la han visto porque han visto algo de onda en la física primer año. Lo importante es que a esa onda la tenemos que estudiar ahora relacionada con los campos eléctrico y magnético. La característica en el camino de esa solución es que el campo E en su forma final, el campo B en su forma final, están en fase. O sea, al ser una función trigonométrica seno o coseno, las dos pasan al mismo tiempo, en el mismo momento, las dos pasan por el cero y las dos pasan por sus puntos máximos. Como los campos son campos vectoriales, los vectores están perpendiculares y todas esas cosas salen de la resolución de la matemática. Los campos son perpendiculares, sí, Isaías. Pero esa ecuación es una ecuación diferencial parcial, ¿verdad? De segundo orden, la ecuación de onda. Sí. Claro, y hago un pequeño, digamos, acotar algo que cuando hemos visto la matemática de ecuaciones diferenciales, Sí. no hemos llegado a resolver ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Hemos resuelto solo de primer orden, o sea que ni siquiera con toda la matemática, digamos, o con matemática para físicos, hemos llegado a ver eso. Así que justo estaba viendo eso, que me resultó un tanto frustrante, entre comillas, digamos, no haber llegado hasta ahí a resolver esa Bueno, ecuación que le usamos. detalle. Bueno, pero si vos en los libros de física de segundo año, los tomos 2, vos le vas a encontrar a la solución de las ecuaciones, pero no con la matemática, sino usando las leyes, dibujitos, supuestos, y te aparece como de la nada la solución. O sea que no es nada del otro mundo tampoco la solución, o sea, y resolver matemáticamente la ecuación diferencial de segundo orden, pero la mayoría de los libros te plantea, como esta ecuación es conocida porque es la ecuación de onda, tiene como solución tal cosa. Entonces, o sea, el ejercicio matemático de encontrar la solución de la ecuación diferencial, déjatelo pendiente porque en algún momento lo vas a hacer. Lo vas a buscar, si te ha molestado, en algún momento tu cabeza va a hacer que lo resuelva. Y no tiene ninguna complicación, no es demasiado extraña. Lo que sí nosotros tenemos que manejar en la materia es que la forma de la solución es una función senoidal. Ya con saber que es una función senoidal, ya nos deja poder avanzar en un montón de otros problemas. Porque no se termina y ahí empiezan los problemas para la física. Para la matemática ya está, sale la solución, que es la función senoidal, pero, por ejemplo, la función senoidal va a estar representando a energía que se propaga, que era lo que la diapositiva de recién, la animación. Si yo digo que la energía se propaga siguiendo una función senoidal, te tiro ya el primer problema. ¿Cuál es el dominio de la función senoidal? Los reales. Ajá. En la fase de la función senoidal aparece mezclado la variable posición y la variable tiempo. Porque la función senoidal en general la ponemos como kx más menos omega t. Pongamos menos omega t. Kx menos omega t. Están separados en combinación lineal la posición x y el tiempo t. Si yo digo que el dominio de la función son los reales, ahora vayamos al terreno de
la física que está representada con esa función senoidal. Quiere decir que el X puede tomar valores en los reales. O sea que mi energía viene desde el infinito y se va a ir hasta el infinito. ¿Eso puede ser? No. No. La fuente me manda energía desde hace infinitos segundos y me va a seguir mandando la energía hasta infinitos segundos. O sea, nunca se prendió y nunca se va a apagar. ¿Eso es posible? No. Entonces ya fíjate, solamente hemos hecho el análisis del dominio de la función y ya nos aparece un montón de problemas. Entonces ese montón de problemas lo vamos a ir separando para poder hacer el análisis de a uno por vez. Entonces ahora, de este conjunto de las 4 ecuaciones, nos quedamos solamente con que del camino de la solución me aparece que el vector de Poynting está paralelo al vector de propagación de la onda. No antiparalelo, no es que conserva la dirección, es dirección y sentido. La onda avanza hacia el eje, hacia el infinito positivo, el Poynting va a ir hacia el infinito positivo. Y al revés, si la onda avanza en el otro sentido. Los campos están perpendiculares, están en fase y tiene una forma senoidal la variación del módulo. Esas cosas que estoy diciendo ahora son las que les voy a mostrar con imágenes. ¿Alcanzan a ver la animación esa? Esa la encontré ayer y me fascinó. Sí, sí se ve. Parece un pulpo, ¿verdad? Bueno, fíjense que es una pelotita que se queda quieta y después se mueve a la izquierda y a la derecha. Se supone, el autor que la ha hecho la animación, todas son imágenes de la web. Todo lo que yo les muestro está en la web. O sea, la cosa es armarlo al discurso. O sea, yo tengo que buscar, como sé qué discurso quiero, busco las imágenes que me sirven para el propósito que yo me planteo. Esta esferita está representando una carga, pongamos que sea una carga positiva. Cuando se queda quieta, fíjense que los pelitos son rectos. Y tiene los pelitos más gordos cerca de la esfera y se van haciendo pinchudos cuando se alejan. O sea, la persona que hizo, no sé si hombre o mujer, representaba el campo en una posición, el campo eléctrico en una posición. Como la carga se va de un lugar al otro, los pelitos se tienen que modificar, porque el campo tiene que ir junto con la carga. O sea, lo que está tratando de representar es lo que pasa con las líneas de campo si la carga se acelera. O sea, nosotros hemos estado diciendo que las cargas están quietas, porque si la carga se mueve, si acelera, el campo se deforma. Entonces, es una representación que ustedes la van a ver bien en profundidad. Los físicos en tercer año, los matemáticos no les interesa, no la van a ver más, pero es como mostrarles que no puedo así nomás poner aceleración en la carga, porque no sé explicar, fíjense, en el movimiento, no sé qué matemática voy a usar para explicarlo a los campos. Entonces, eso sí se le puede ver con la matemática diferencial, pero ahora lo único que me interesaba es que miren en la primera animación que encuentro que me gusta de los campos de una carga acelerada. Entonces, no aceleración para no tener este problema de los campos. Acá está el dibujo que ustedes sí lo han visto, del dipolo, los campos las líneas de campo en el espacio asociadas a un dipolo, pero acá está considerando que se mueven sin aceleración. O sea, el campo está variando cuasi estáticamente, entonces en cualquier momento que yo pare la animación, las líneas de campo del dipolo, yo las voy a reconocer como que ya las he visto. En estática, o sea, ya en foto, no en animación, tengo las líneas de campo del dipolo en distintos momentos
o sea, la deformación de las líneas de campo del dipolo cuando las cargas se acercan. Lo que quiero que miren es, en la tercera imagen, no sé si se ve, en esta de acá, fíjense que las líneas de campo se cerró, se hizo una redondelita. Y porque se están acercando, la carga roja y la carga azul se están acercando. A medida que se acercan, es como que se empiezan a separar de la carga, se cierra la línea de campo, el campo eléctrico, porque están naciendo y muriendo una carga, son líneas de campo eléctrico, y en la de abajo, fíjense que se ha invertido la posición relativa. La carga que está arriba ahora es la azul, la roja está abajo, entonces tiene que volver a empezar el dibujo de la línea de campo de dipolo, pero ahora con los vectores en el otro sentido, y se armó ese globo, se completó, se cerraron todas las líneas que estaban en la tercera, se cerraron y se armó este globo de líneas de campo, que algunos autores dicen que para uno armarse la representación en la cabeza de cómo son las líneas estas, lo que tienen que hacer es imaginarse que han inflado un globo, no muy grande para que se lo puedan, para que podamos jugar, y se pone los dedos hundiéndolo a la goma de manera de tocarse los dedos a través del globo, y lo que queda vendría a ser vendría a ser la imagen 3, la tercera, queda unido los globos, los dedos, no se fue la goma, pero queda como un rosquete, que no es un rosquete porque no tiene hueco, pero tienen que poderse armar la imagen de que el campo está alrededor de los dedos de ustedes, que es el globo que ustedes lo han hundido. Hagan la prueba porque ayuda. Bueno, la cosa es, todo esto es matemática, todo era precioso para la resolución analítica. Bueno, ahora, ¿cómo lo hago? Este dispositivo es el esquema, bien esquema, de la primera experiencia que hace Hertz para demostrar que lo que él estaba diciendo era correcto, que lo que estaban diciendo los otros era correcto, y cómo él consigue jugar con la energía en el espacio. La primera parte, o sea, lo que tienen, la bobina para hablar del campo magnético, tienen las pelotitas con carga, 2 pelotitas con carga unidas a 2 pelotitas chiquitas, o sea, todo lo de arriba va a estar con potencial positivo, todo lo de abajo potencial negativo. Como tengo una cosa grande con carga, o sea, ese vendría a ser el capacitor, pero con una geometría extraña que no las podemos calcular a la capacidad de ese capacitor, lo que consigue es aumentar el potencial de manera tal de romper el aire, y entonces entre las 2 pelotitas chiquitas va a generarse un arco. Entonces, esa oscilación de los potenciales, esa descarga que se está produciendo, es la que me manda energía. Y fíjense, en la imagen dice ondas electromagnéticas. Esas rayas, ¿a quiénes están representando? ¿Qué está representando la línea continua desde la descarga hacia la derecha? Está representando a la dirección en la que se propaga la energía, está representando los pointing de la energía que está siendo emitida por el dispositivo de la izquierda y viaja hacia la derecha. En ese viaje hacia la derecha, Hertz pone un anillito metálico con 2 pelotitas y lo pone en la zona cercana a la descarga. Es el que dice el receptor. Entonces, por efecto de la inducción, entre las 2 pelotitas vuelve a tener un arquito.
ese receptor no está conectado a nada. Entonces, ¿de dónde le sale la energía para producir la descarga entre las dos pelotitas de la derecha? Es la energía que le llegó en el viaje, generada por el dispositivo de la izquierda, y le llegó al receptor que está a la derecha. ¿Se entiende la idea? Bueno. Acá tenemos una animación de campos. Esta también está, después le paso las direcciones para que ustedes las miren, porque es una página tiene bastantes cosas y es muy interesante como lo que hace. Es en distintos momentos cómo se van independizando o soltando estos globos de campo, que es la que les decía hace rato, que hacíamos con el dedo y el globo de goma. Y esta es la que quiero que analicemos con cuidado. Fíjense, la de la izquierda ya la hemos analizado con los dipolos y demás. La de la derecha lo único que hace es meter un plano en la mitad de los globos. Miren la diferencia de la simetría. Las líneas verdes y azules son los campos que nosotros sabemos manejar, que lo estamos mirando despacito, los campos, en este caso sería el eléctrico, el magnético está perpendicular, que se están separando del punto donde estaban las cargas oscilando. Las líneas rojas, o sea, la forma geométrica de las verdes y las azules es complicada. Ese globo, describir la forma analítica que tiene el globo, y es medio complicado. Pero las líneas rojas no son complicadas. Las líneas rojas son circunferencias con centro en el punto donde está el dipolo. ¿Las ven? Y además lo que tiene es zonas de rojo intenso, zonas de rojo más pálido y hay algunas zonas de blanco. Entonces, si ustedes tuvieran que describir lo que ven, ¿qué les sugiere la imagen? ¿Qué les parece que está pasando, que está queriendo describir la imagen? A ver, hablen, tienen que hablar porque tienen que aprender a hablar, chicos. Después escriben cualquier tontera porque no hablan. Vamos. ¿Qué les sugiere? No hay problema de decir nada de extraño porque estamos en la interpretación de dibujo. Pareciera un dipolo que está como cambiando de lugar una de las cargas positivas y negativas. Sí, eso es lo que tengo. Sí. Eso es lo que hemos venido mirando. Yo les he ido presentando imágenes con más información cada vez. El dipolo estaría en esa línea vertical donde se ha cortado la naranja, le sacó algunos gajos la naranja. Pero de mirarlas a las líneas, o sea, yo sé que lo que generó esto es el dipolo, porque estamos reproduciendo la experiencia de Hertz, que era usar el dipolo oscilante. El dipolo oscilante es el dipolo que va cambiando la polaridad. O sea, bueno, no hace así, sino que se junta y se cambia la polaridad, pasa por cero, vuelve y se va a la inversa. Pero supongamos que yo me pare sobre la superficie donde están las líneas rojas. Esto no lo vemos, esto está pasando en el espacio, pero yo no lo veo. Puedo hacer simulaciones, pero no lo veo. Entonces, ¿qué voy a ver? Tengo que poder inferir cosas a partir de un dibujo. Dijimos que esos son líneas de campo eléctrico, ¿verdad, profe? Las que están en verde y azul. Bueno, no le sugiere. ¿Cuál es el vector de Poynting? El vector de Poynting es radial. O sea, el vector de Poynting es el producto cruz entre el campo eléctrico y el magnético, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Sí. Entonces, el resultado del producto cruz me da vectores que están sobre los radios. Entonces, estas imágenes
están también como prepo los libros. Vamos a seguir, está bien que no les haya sugerido nada porque no es fácil de entenderlo, si no lo trabajan mucho. Acá este dibujo es más parecido a lo que ustedes están acostumbrados a ver. En el dibujo de la izquierda está el dipolo, están las representaciones de las líneas del dipolo, y está a la derecha la representación en solamente un pedacito cortado de las líneas, o de las verdes o las azules de recién. Fíjense que la línea que está vertical no llega en los globos, porque es el lugar donde ustedes han puesto el dedo para tocárselo con el dedo de abajo. Entonces, está su dedo, no puede haber un globo, porque el globo, la goma, está a la derecha y a la izquierda de los dedos. Es lo que está mostrando. Esta línea de acá es solamente para marcar. Este es el globo, esta es la goma, esto pertenece al otro globo del costado, y ahí lo que está, sigue la línea hasta el eje vertical, es para mostrarles que esta cosa, ya la hemos visto en las animaciones, en variación de color, lo que sea, es un fenómeno que es periódico. Si es periódico, la teoría de las funciones periódicas me dice que yo puedo definir el intervalo en el cual la cosa se repite. Si estoy hablando en variable posición, es la longitud de onda. Y si estoy estoy hablando en función del tiempo, vendría a ser el periodo. ¿Sí? O sea, el periodo espacial es la longitud de onda. El periodo temporal es el periodo que mido en segundos. Entonces de ahí yo tengo que poder mirar, ver que la cosa periódica se repite con una geometría extraña, porque es el globo que se ha torcido. Ese globo que se ha torcido, ahora, mírenlo en esta diapositiva, fíjense, hay 3 globos dibujados cercanos al lugar donde se está produciendo la perturbación de la variación de los globos, y aparece la famosa ecuación, la famosa onda senoidal, pero solamente la voy a tener a esa función bonita senoidal en el eje que pasa por la mitad de los globos. Entonces, solamente la forma senoidal, seno-coseno, de la forma que ustedes conocen, está en el eje, este que está acá, en este eje, el análisis de los globos cuando hago el dibujo es el que me permite hablar de la onda senoidal. Entonces tengo la onda senoidal para el campo eléctrico, que está en el plano del blanco, en el plano de la pantalla, y la onda senoidal, que debe estar en fase, pero debe estar perpendicular al plano de la pantalla, no está dibujada. Está solamente dibujado la terna de los vectores, y ustedes tienen que poder completar la información imaginándose la onda que sale a los vectores con debajo de la onda que salen de la pantalla. Y el otro vector que está dibujado es el pointing, que está sobre el eje de propagación, que no tiene nombre, en este dibujo no tiene nombre. El vector campo magnético, en este caso, está representado por H, no por B, pero el H es el campo magnético que tiene la onda. Estos globos, estas funciones, tienen un rango de variación en longitud de onda enorme, o en frecuencia enorme, y acá en esta diapositiva tiene algunos dispositivos que permiten generar distintas longitudes de onda del mismo tipo de onda. Este tipo de onda se diferencia de las ondas mecánicas en que estábamos en el espacio vacío. No necesito medio. El campo se ha ido propagando, pero sin necesitar un medio donde se propaga.
Lo único que necesito es que los campos varíen en el tiempo para que me aparezca el otro. O sea, por eso se dice que la onda electromagnética es de campos autosostenidos. O sea, tengo un campo, ese campo varía, me hace aparecer el otro. Porque ese campo que apareció también varía, me aparece el otro, y entonces así se va propagando la energía y va viajando en el espacio vacío. Están los rangos, fíjense que tanto la radio AM, que ya casi no se escucha, nadie la escucha, como los rayos gamma, son explicables con las ondas electromagnéticas. Esta es otra manera que lo pueden encontrar analizado el espectro. Fíjense, el rango de variación es una brutalidad de longitudes de onda y de frecuencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Solamente de todo ese enorme rango de longitudes de ondas y frecuencia, solamente ese pedacito que está marcado ahí con colores, que es lo que le llamamos luz. Y lo que vamos a hacer es usar el principio de la matemática, si vale para uno, vale para n. Entonces, lo que nosotros veamos para las ondas electromagnéticas en ese rango chiquitito de longitud de onda o de frecuencia, va a ser válido para todo el espectro electromagnético, porque son ondas electromagnéticas. Lo que pasa es que la luz es fácil de generar, es fácil de manejar, no tiene peligro. Si yo les digo que les voy a dar las materias con rayos X, y tenemos que estar todos vestidos con traje de plomo, con todos los peligros que puede generar, ya conocen la historia del descubrimiento de rayos X, no es una cosa tranquila de manejar, pero lo que nosotros veamos para la luz, lo podemos después adecuar para que si necesitamos trabajar con otro tipo de rayos le llaman, porque históricamente les llaman, pero es radiación electromagnética. Entonces volvamos a los dibujos conocidos. Campo eléctrico perpendicular al campo magnético, propagándose en esa línea negra. Entonces, si yo tengo que trabajar con el vector de Poynting, el Poynting, les dije, era paralelo al vector de propagación. Ahí el vector de Poynting va a estar sobre la línea negra. Pongan los dedos y díganme, ¿esa onda entra al plano de la pantalla o está saliendo? Tienen que poner los dedos. Primer factor, el dedo E. O sea, el primer factor es E. Ponga los dedos, gira hacia el B y me tiene que dar el pointing. Tienen la dirección del pointing, me falta el sentido. ¿Está entrando o está saliendo de la pantalla? Entrando. ¿Todo el mundo le sale lo mismo? Sí. Bueno, entonces, si yo tengo un dibujo en donde estén los campos y yo le creo al dibujo, yo poniendo los dedos sé hacia dónde está yendo la onda. O sea, la onda, ustedes saben que la función senoidal, el menos me indica un sentido y el más me indica el otro sentido. Entonces, tengo las cosas dibujadas y yo puedo saber eso que les estaba preguntando recién sin mayor problema. Lo que quiero que miren en esta lámina es que el campo, el vector campo, que tiene que estar en fase con el otro, comparten como punto de aplicación la línea negra. La función senoidal es la envolvente de las puntas de las flechas campo. O sea, la función senoidal me indica cómo varía la amplitud del vector en cada punto. No es que tengo un campo senoidal, el campo siempre es un vector, es un segmento dirigido. Entonces, lo único que me hace la función senoidal que salía de las ecuaciones de Maxwell es indicarme cómo varía
el largo de las flechas en cada punto y en cada momento. O sea, no es que la luz hace esto. No. Eso que hace así es lo que yo veo como superficie del agua cuando tiro una piedrita. Pero la onda mecánica necesita medio, la onda electromagnética no. Entonces tienen que poder pensar a la función senoidal como en la envolvente de los vectores campo. No hay nada que ondule. Eso es, sí, Isaías. Llama la atención, profe, que hay un punto donde el campo eléctrico y el campo magnético es cero. Sí. ¿Es correcto eso? Sí. Y es cuando se separan los globos. Se tiene que pasar por cero. Al estar en fase, como el dipolo tiene que darse vuelta y tiene que cortarse el globo. Bien. Entonces, estas serían las características que le tenemos que estudiar a las ondas. La dirección de propagación, que es el pointing. La dirección del vector campo, que va a ser perpendicular al pointing. La amplitud del vector campo, que va a estar debajo de la onda seno. La longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación son las características comunes de una onda. Tiene, o sea, lo que decía recién, la frecuencia espacial es la longitud de onda, la frecuencia temporal es la f en hertz, y la velocidad de propagación es la velocidad con la que está mandando la energía, se está viajando la energía desde el emisor hasta el receptor. En las ondas electromagnéticas, de las que nosotros vamos a tomar solamente la luz, ya sabemos, 1983, yo ya supone que ya, eso ustedes no habían nacido. Hasta que en ese año se decide que ese es el valor de la velocidad de la luz, había un montón de gente haciendo montones y diversos experimentos de manera de intentar medir la velocidad de la luz, aumentando cifras significativas. Era un bochinche. Entonces dependía de quién era el autor que uno consultaba, era el valor de la velocidad de la luz. El valor fijado es ese que está ahí escrito. Yo nunca me acuerdo el número, lo tengo ahí, lo leo. Yo no me acuerdo todos esos números. Nosotros siempre decimos del orden de 300.000 kilómetros por segundo. Pero si yo quiero hablar con propiedad, tendría que conocerme todas las cifras significativas, porque eso significó un mensaje del mundo de decir, bueno, señores físicos, dejen de hacer práctica, ya no se mide más la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es esa. No vengan, no propongan otro valor, porque no. O sea, por más que tengan, si tienen cifras significativas diferentes, tienen que volver al que estaba. Ese es. Que uno después lo redondee, pasa lo mismo con G. El G en Tucumán no es 9,8, tiene cifras medidas, pero cuando hacemos ejercicio le ponemos 10. ¿Para qué vamos a hacer? Depende de lo que queremos hacer. Entonces eso pasa lo mismo. Nos acordamos del orden de la velocidad de la luz, pero no nos acordamos de todos los números sabiendo que están definidos los números. Y que si yo necesito hablar algo sobre la velocidad de la luz, tengo que poner todas esas cifras. Comparando velocidad de sonido, velocidad de la luz en vacío. La famosa cuestión de los ejercicios que aparecen en el final del capítulo, por qué el trueno y el rayo no llegan juntos, y toda la historia, tiene que ver con los valores, el orden de las velocidades. Fíjense que el código que usa la persona que representó la velocidad del sonido
el código es distinto del código que se usa para hablar de la luz. Ustedes tienen que poder leer la información en cualquiera de los códigos. Si yo hablo de sonido, estoy hablando de una onda mecánica que se propaga en aire, en ese que está ahí. Se propaga también a través de la pared, pero bueno, ese está propagándose en aire. Ese conjunto de arquitos, se supone que ustedes lo han trabajado en la física primer año. ¿La tienen comprendida la representación con esos arquitos o hay que hacer un trabajo más grande? ¿Qué vendrían a hacer esos arquitos? Partículas oscilando longitudinalmente. Esa es la onda de sonido. Es una onda longitudinal, las partículas se oscilan sobre el plano perpendicular a la dirección, paralelo a la dirección de propagación, pero ahí no están las partículas, ahí está el arquito. Serían los frentes de onda. Son los frentes de onda, pero son pedacitos de frente de onda porque no está completo. El frente de onda tiene que llegar, tiene que envolver a la fuente generadora. O sea, acá tengo una serie de arquitos que si lo quiero expresar en términos de matemática, vendría a ser el lugar geométrico de los puntos en donde la onda tiene la misma fase. Entonces, ya en licenciatura sí puede manejar lugar geométrico, creo. ¿Siguen viendo lugar geométrico? Los matemáticos seguro, ¿o no? Aclárenme, porque no, ya les he dicho la otra vez, me han cambiado todos los programas, ya no sé qué ven. No me suena eso, profe. No han usado lugar geométrico. No. Bueno. A ver. O sea, es una idea y es una forma de explicar representaciones gráficas que es interesante. O sea, toda la teoría del lugar geométrico no me la acuerdo, pero sí el uso del lugar, porque yo no soy matemática, los matemáticos me lo van a masacrar, pero bueno, cuando nosotros veíamos en matemática, trabajábamos con lugar geométrico, por ejemplo, la circunferencia era el lugar geométrico de los puntos equidistantes a otro punto llamado centro. Si yo encuentro dónde están los puntos que cumplen con esa condición, me aparece la circunferencia o me aparece la esfera hueca. O sea, está ligado con las representaciones geométricas y si yo digo, ¿qué pasa en uno de los arquitos, esto que está cerca del megáfono? En uno de los arquitos, si yo miro uno de los arquitos, en cada punto del arquito está pasando una onda. Todos los puntos que están sobre el arquito están en fase. Entonces me da la información. Si están todos en fase, el arquito pertenece a una circunferencia. Si no puedo armar un arquito, tengo que hacer una cosa como una S, lo mismo. Los puntos están en fase, pero la representación ya no es el arquito, sino que es una figura que yo no la conozco. Entonces, si yo tengo la información de que los frentes de onda son un conjunto de arquitos que están desplazados de izquierda a derecha, me está diciendo que la propagación se mantiene con las mismas características. Entonces, tengo información del medio. El medio no está deformado, el medio tiene las mismas características, puedo decir que es homogéneo, que es isótropo, un montón de cosas, mirando la geometría de los frentes de onda. Para eso me sirve la idea del lugar geométrico. En cambio, si no la han visto, bueno, no la usamos. En cambio, el código que usan para representar la propagación de la luz es solamente una línea
de la representación matemática de la función seno. Y fíjense que hay una discrepancia entre los rayitos, las 3 rayitas que están saliendo de la boca a la linterna, que vendría a ser 3 pointing, y el código de la ondita azul, que vendría a ser la representación de la variación del módulo de uno de los campos, mientras la energía está viajando de izquierda a derecha. Cuando la luz se propaga en un medio que no es el vacío, lo que se hace es definir una relación entre la velocidad de la luz en vacío y la velocidad de la luz en el medio. Como no se puede superar el valor C, ese cociente va a ser siempre mayor que 1, porque C es el valor máximo que puede tener la propagación. Entonces, en contra, podemos caracterizar a los medios midiendo las velocidades y relacionándolas con la constante, como para eso nos viene bien que C no cambie, porque entonces yo puedo definir una característica de un medio con este N, que se llama índice de refracción, pues digamos, le llamemos N por ahora, porque ese N, esa relación de velocidades, a lo largo del espectro, si yo miro eso que les mostraba recién solamente con nombres, ahora lo miro con este nuevo parámetro, me está indicando que la velocidad cambia a lo largo del espectro, pero tiene ese comportamiento extraño en las zonas amarillas. Ese comportamiento extraño en las zonas amarillas es lo que me permite hablar de la dispersión anómala. No importa, ya lo vamos a ver después. Lo único que quiero mostrarle ahora es que la velocidad no es una constante, no es lineal. La relación de cambio en los medios es bastante más complicada que decir que solamente hago el cociente. Acá está dibujado en frecuencias. El eje es ese cociente n en función de la frecuencia. En este hay en función de frecuencia, pero la idea de dónde sale. Cuando se resuelve la ecuación de onda, la velocidad de propagación se encuentra que es 1 sobre la raíz de epsilon 0 mu 0. Fíjense, en la anterior estaba raíz de K. Este es, ¿se acuerdan cuando hemos hecho el práctico de los dieléctricos? El dieléctrico lo caracterizamos con la permitividad o con la constante dieléctrica, que era un número. Bueno, ¿por qué lo hemos visto el tema? ¿Por qué parecía un tema que estaba ahí, que no servía para nada? Bueno, esa característica de comportamiento eléctrico del material, que es la permitividad o la constante dieléctrica, la puede usar cualquiera de los dos, es la que me permite definir la velocidad de la onda de propagación de la onda electromagnética. Entonces acá esta es una de las gráficas que no nos interesa ahora, solamente quiero que la vean, que están relacionadas la variación de permitividad con la frecuencia, con la variación de la velocidad de propagación con la frecuencia. Esta sería la misma información, pero en lugar de frecuencia, con longitudes de onda. ¿Se acuerdan la relación de longitud de onda, velocidad y frecuencia? Bueno, era la velocidad de propagación era igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, son inversas. La forma de crecimiento de la función es al revés. Recién la de frecuencia crecía cuando crece la frecuencia, cae, vuelve a crecer, cae, vuelve a crecer, cae, vuelve a crecer. Y en la longitud de onda baja cuando aumento la longitud de onda porque son inversas. Esta es la que vamos a trabajar, esta forma en la que nosotros trabajamos,
o sea, es la que, no que trabajamos, sino la que usamos, la variación de Sn, que me indica la variación de la velocidad, en función de la longitud de onda. Fíjense que acá está todo el espectro y el visible solamente es este pedacito que está acá, este chiquitito que está acá. En ese chiquitito que está acá hay una dependencia, o sea, es alta para la longitud de onda corta, empieza a bajar y tiene una forma de una 1 sobre lambda. Esa es la dependencia que vamos a trabajar, no ahora, ahora solamente les presento el panorama en todo el espectro. ¿Por qué se los presento? Porque lo que nosotros vemos como la dependencia, que la velocidad cae para la longitud de onda más grande, es solamente en ese pedacito. Solamente nosotros vamos a manejar ese pedacito de longitud de onda. Más allá, a izquierda o a derecha, pasan un montón de otras cosas extrañas que no son temas de la materia de segundo año. Es tema de física moderna, o sea, los físicos lo van a ver en el año que viene, en la física de tercer año, tal vez en algunos pedazos, pero esto es algo que usa más la gente que hace espectroscopía en química o que hace cuántica, porque estos picos que tiene la curva roja, no son fáciles de explicar, porque lo que está pasando al interior de la materia es que está produciéndose una resonancia entre la luz, la onda que está llegando, la oscilación de la materia, o sea, la oscilación de las partículas dentro de la materia, y después hay un fenómeno de relajación del material que vendría a ser lo que hace el material cuando es excitado y se lo deja, cuando hay una oscilación libre pero por un estímulo externo, se lo deja sin que llegue a la resonancia. O sea, hay una excitación externa, pero no una resonancia, eso lleva a una relajación. Y esos son temas que no los vemos en la física del segundo año. O sea, lo que quiero que les quede es la variación de velocidad en el espectro es bastante complicada. Como esa variación de velocidad es complicada, el cociente de la velocidad, o sea, el n, tiene una variación así de fea. Bueno, fea porque no es fácil de describir matemáticamente, pero bueno, a mí me parece bella porque me explica un montón de cosas, pero hay estas tres zonas que están marcadas con el lambda 1, lambda 2 y lambda 3, son zonas de mucho interés para el estudio, pero no para el segundo año. O sea, si ustedes ven esta curva, lo que tienen que hacer es, en esta curva, buscar dónde está el visible, dónde está la luz. En el intervalo que está marcado como visible, donde está la información de la luz, la variación es 1 sobre lambda. Eso es lo único que nos interesa. O sea, es una variación que decrece. En este momento no tienen la expresión, ya la vamos a ver después en otro práctico, pero la variación de velocidad tiene esta forma con lambda. De nuevo el experimento de Hertz, en otra forma de representación. Acá están ya más parecido a lo que es un laboratorio. Acá la aplicación más en esquema más tecnológico, el tipo que habla manda la señal, desde la antena se genera el frente de onda, acá estamos usando frente de onda, y el fulano que está acá sintoniza la radio para escuchar a la voz del Señor. O sea, estamos usando fenómeno de resonancia entre la señal que estoy mandando y la música que estoy escuchando. O sea, para que
usamos la resonancia para explicar montones de cosas que vemos, que usamos a diario. De esas cosas, que sea, la idea de resonancia la teníamos que tener clara en la primera parte de la materia, en el primer cuatrimestre. Ahora lo que vamos a plantear es la resonancia entre la onda electromagnética y el dispositivo que la recibe, pensándolo siempre desde la onda electromagnética solamente luz. O sea, tenemos que hacerse así es luz. ¿Quién juega el rol de la radio? ¿Quién juega el rol del puntito que está en la antena? ¿Podría ser el ojo, por ejemplo, o algún sensor? Por ejemplo, el más valioso para nosotros es el ojo. Y nuestro puntito emisor, el sol. O sea, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa cuando la energía que nos manda el sol nos llega a los ojos. Bueno, para jugar matemáticamente, porque ustedes si no hacen ejercicio parece que no han hecho el práctico, para jugar con la matemática vamos a tener en cuenta que la onda electromagnética transporta energía, que la mide el Poynting y que el módulo del Poynting me daba la energía por unidad de tiempo y área o potencia por área, por unidad de área. Lo que me van a aceptar, porque la demostración es de la física, una física que no es la nuestra, es que si la han visto a la idea con la onda mecánica, mejor. Y si no la han visto con la onda mecánica, me la aceptan. Ustedes se pueden imaginar que la luz cuando llega a una superficie, ¿la puede hacer mover? Sí. ¿Sí les resulta intuitivo? No es intuitivo, pero no es la primera vez que lo escuché. Bueno, las he escuchado. Sí. O sea, lo aceptás porque lo has escuchado antes. Bueno, si la onda electromagnética puede hacer mover una placa, quiere decir que algo relacionado con el movimiento tiene, y ese algo es que transporta momento, o sea, el momento lineal. El P, ahí no tiene flecha porque lo escribí en función de energía, la energía que transporta dividido en C. No puedo ponerle la flecha ahí porque me pasa lo mismo que la definición del Poynting y la lectura del módulo al Poynting. Tengo el momento es un vector. La onda lleva ese vector y lo transfiere, porque ustedes ya han visto la conservación de momento, lo han visto. Y si tiene momento, yo puedo calcular la presión que ejerce, porque el momento lo puedo hablar de la fuerza, la otra forma de la enunciación de la ley de Newton. Entonces, esa energía que está llegando a una superficie ejerce presión sobre la superficie. Insisto, me lo aceptan si ya lo han, como Juan Pablo ya dice, ya lo ha escuchado. Genial. Me lo aceptan que eso pasa. Tiene demostración, pero escapa la demostración correcta, completa, la interesante, escapa a la materia. Lo único, sí. Cuando usted dice momento, se me viene a la cabeza P igual a masa por velocidad. Sí, ese. ¿Y dónde estaría, por ejemplo, la masa acá en...? Y bueno, eso es lo que te digo, que no es fácil de... No tiene más, no hay masa, porque no hay medio. Pero lleva P. Bien, Lleva perfecto. P y mueve.
puede generar movimiento digamos, les podría mostrar una cosa que supuestamente tiene que ver con la presión de radiación, pero no es, estaría mintiendo. ¿Han visto el radiómetro? ¿Alguna vez las fotos del radiómetro? Las dos paletitas que giran. Bueno, no sé si lo tengo acá. Espera. No sé, lo tengo que buscar, en algún estante lo tengo, radiómetro de Crookes, que tampoco tiene que ver con la materia, y bueno, pero ya lo voy a buscar y les voy a mostrar después. O sea, es un dispositivo que yo lo apunto con un láser y el dispositivo da vuelta. Pero no tiene que ver con la presión, con el momento, sino que tiene que ver con termodinámica, y hay toda una discusión todavía. Busquen en la web radiómetro de Crookes, Crookes, con K. Supuestamente, bueno, es como si fuera un molinete adentro de una ampolla en vacío, que está quieta, la ilumino y se mueve. Eso históricamente se usó para decir que era la demostración en juguete de la transferencia de momento, pero hay estudios más delicados, más cuidadosos, que demuestran que no es que la presión de la luz está transmitiendo momentos, sino que hay un fenómeno de termodinámica ahí adentro, que es la que hace aparecer la fuerza que hace que dé vuelta el molinete. Pero para el show sirve para mostrar que, por lo que sea, alumbro y se mueve. O sea, lo único que le está cambiando la cosa es el estado de luz que le está llegando y la cosa se mueve. Bueno, y si hay una cosa que se mueve, yo puedo hacer aparecer la fuerza, y si hago aparecer la fuerza, puedo hacer aparecer la presión. Y todo está relacionado con las mismas letras. La energía, la velocidad de la luz y el vector de Poynter. Bueno, la dirección del Poynter. Bueno, con esto supuestamente, con esta última lámina, ustedes pueden hacer los ejercicios del práctico. Porque si ustedes han visto, yo no he dicho nada nuevo, solamente le mostró dibujitos. Le mostró dibujitos uniendo cosas que ya sabían. O sea, la función trigonométrica ya la conocían, los campos del dipolo ya lo conocían. Lo único que les he hecho ha sido unir en una síntesis muy apretada las cosas que necesito que recuerden de la primera parte. ¿Qué es lo que es un campo? ¿Dónde aparece un campo? ¿Cómo se representa un campo? Para esos campos ligados me permitan jugar con nuevas representaciones, que son los frentes de onda, la función senoidal que se propaga en una recta, y bueno, después de ahí vamos a seguir jugando con la onda. Y la matemática, la única matemática que tienen nueva en el práctico, son los dos últimos ejercicios que usan esta receta. Pero que tienen que imaginarse un montón de cosas también. Y esa imaginación es la que ya yo no voy a contar al final del cuento. Tienen que tratar de imaginarse, porque tienen que valorar las representaciones mentales propias. No tienen por qué aceptar los dibujos que yo les presento. Yo generalmente les presento la misma información dibujada de distintas maneras por diferentes personas, pero ustedes pueden encontrar la de ustedes. Y deben encontrar cuál es la que más se ajusta a su forma de estudio, a su estilo de aprendizaje, cómo hacen para aprender. Y creo que no tengo más aquí. No tengo más. ¿Algo no ha quedado?
como para que revisemos. Parece que no. ¿Profe? Sí. Los valores de las frecuencias de la tablita que mostraba antes, ¿tiene un máximo y un mínimo o no? No, no, Para son las zonas definidas en el espectro. Y uno dice, entre este y este le llamo tal cosa. Entre este y este le llamo la otra cosa. O sea, el visible, por ejemplo, nosotros decimos que va desde 4.000 a 7.000 en Armstrong o 400 a 700 nanómetros. Pero depende, no hay un 400. Puede ser un 420, son rangos que más o menos nosotros decimos tal cosa. De ahí de la luz, por ejemplo, de ahí de la luz aparece la cuestión del color. Y si ustedes tienen que decir cuántos colores tiene la luz del sol, ¿qué van a decir? Infinitos. Bueno, no 7. Es que entiendo que cada uno de los colores es depende de la frecuencia. ¿Y de dónde Entonces, salieron los 7 colores? de algunas frecuencias determinadas, que es el... De los cuentos los chicos. Ah, O sea, cuando nos cuentan, cuando somos chicos, nos cuentan, ¿cuántos colores tiene el arco iris? 7. Y al fondo del arco iris está el caldero con la moneda de oro, los duendes. ¿O no les han contado eso cuando eran chicos? Sí. Pero si nosotros hablamos ahora, ustedes tienen que contar cuántos colores tiene la luz blanca. Recuerden que la luz blanca no existe. Le llamamos blanca a la luz del sol. Pero la luz del sol se descompone en los 7 colores del arco iris. ¿Y nosotros cuántos colores manejamos hoy? 2021. La era de en estos días que estamos podridos toda la pantalla. ¿Cuántos colores tenemos? Infinita. ¿Cuántos colores tienen las pantallas? muchos. No sabría cuántos. Son ¿Sabes? 3, sin la combinación de ellos hacen todo. 3. Tenemos 3 colores. Y con eso generamos la paleta. Pues si yo la luz del sol la descompongo, tengo más de 3. Pero no 7. Porque si yo lo hago pasar a través de un elemento que separe los colores de la pantalla, yo voy a ver 3 zonas, depende del instrumento que tengo, voy a ver 3 zonas con 3 colores definidos. Y voy a ver ausencia de color. Pero si yo paso por el mismo instrumento la luz del sol, voy a ver un continuo de montones de colores. Y ahí sí están los infinitos, porque si yo planteo desde la matemática cuántos puntos hay entre 400 y 700, cuántos números hay entre 400 y 700, y tengo infinito, porque es un conjunto denso. Entonces, si cada longitud de onda o cada frecuencia está asociada con un color, la respuesta es correcta. De 400 y 700 tengo infinitos colores. Pero como el color es un atributo que le da el humano a la radiación electromagnética, el humano está usando el ojo. Y ahí aparecen esos chistes de los colores, la visión del color en los hombres y la visión del color en las mujeres. Que nosotros diferenciamos los colores por sea el color café con leche, el color el café subido, y qué sé yo, y para ustedes marrón. Hay un solo marrón,
Esos son los chistes que parece siempre. Lo que voy es que el humano usa la subjetividad para darle el atributo color. Entonces, si yo miro el arco iris y a mí me gusta hacer avara con los nombres, yo puedo decir, sí, yo veo 7 colores. Pero en el arco iris el color rosa no existe. Y el color rosa yo lo veo. Pero lo veo porque combino otra cosa. El color rosa lo veo en la pantalla, pero no lo veo en la luz del sol. El color marrón tampoco lo veo en la luz del sol, pero sí lo veo en la pantalla. Entonces me aparece el problema de desde dónde hasta dónde va el visible en función de lo que yo veo. Entonces aceptamos que puede variar desde el violeta hasta el rojo, o desde el azul hasta el rojo, dependiendo de cómo lo defina. Y ahí aparece la subjetividad porque depende de las características propias del ojo del humano. ¿Sí? Los nombres de los colores vienen históricamente puestos por alguien que hacía espectroscopía. Eso les hacen ver en laboratorio si hacen la práctica de espectroscopía. Por antes lo hacían estudiar eso. No sé, Axel, vos que has hecho últimamente. ¿Les hacían estudiarlo en la historia de los nombres? No, la historia de los nombres no. Sí hacíamos espectroscopía. Bueno. Y después en Moderna hacer espectroscopía de nuevo. A nosotros. Sí. No, pero la historia de los nombres, a nosotros nos obligaba en el segundo año. Los colores del visible están llamados con letras, las letras del abecedario, y generalmente aceptamos el C, el D y el F. El D para el amarillo, el C para el rojo y el F para el azul o el violeta. Eso viene porque le empezaron a poner, a medida que fueron apareciendo en el estudio de espectroscopía, le empezaron a poner las letras. Hay A, B, C, todas las letras, pero nosotros definimos solamente, vamos a trabajar las 3 letras en la materia. El C, si quieren mnemotecnia, porque no tiene nada que ver la C con colorado. Pero es la mnemotecnia para acordarse que el C es de rojo, el F el otro extremo y el D está en el medio. Entonces tengo el F para el azul o violeta, el D en el medio del amarillo y el C en el rojo, en términos de longitud de onda. Y ahí ponemos 400 en el F, 700 en el C y 600 en el amarillo. Que en realidad no es 600, sino que es 589, pero bueno, es 600. O sea, si hacen espectroscopía, sí, tienen que poner exactamente el valor de la longitud de onda o de la frecuencia. Pero como no estamos por esa espectroscopía, vamos a trabajar solamente con esas 3 letras. Y las características de los materiales, en general se los da, cuando no se dice para qué color es, se los da para el amarillo. ¿Por qué para el amarillo? Porque el amarillo es la línea fuerte de la línea D del sodio, no es el pico de mejor visión para el ojo, eso lo ven en Moderna. O sea, el ojo ¿saben para qué color responde mejor el ojo? ¿No lo han visto eso? ¿Nunca lo han escuchado? No. O sea, No. el ojo también tiene una curva de variación en respuesta que es como una campana. Responde poquito para los costados y mucho en el 5550 angstrom. Pero la línea D de sodio está en 5890, o sea, está corrido para la máxima
respuesta del ojo está corrido para las longitudes largas, cortas, para el lado del azul. Eso es medición estadística en humanos con ojos supuestamente normal. Pero esa estadística del ojo normal, que mira mejor en esa longitud de onda, que tendría que ser un amarillo verdoso, cambia de noche. A la noche se ve mejor para longitudes de onda más cortitas. ¿Han estado en el aeropuerto de noche? No. Bueno, algunos sí, algunos no. Cuando el avión tiene que aterrizar, tiene que conocer dónde está la pista. Entonces la pista tiene luces a los costados. Cuando está de noche, se le ponen las luces amarillas. Pero cuando está por aterrizar el avión, se prenden a los costados de la ruta, de la pista, unas luces violetas. Porque el ojo de noche ve mejor violeta que el amarillo. Entonces se las deja prendida la amarilla, pero se le agrega la violeta. Ese se llama efecto Purkinje. O sea que el máximo de la respuesta se corra para el ojo humano también es estadísticamente normal, o sea, ojo normal. Bueno, esos son chusmes, esas son cosas al costado, que no tienen nada que ver con la materia ahora. Antes sí, pero ahora ya no. Bueno, entonces, tienen el pantallazo general del espectro de ondas electromagnéticas. Tienen la información a vuelo de pájaro, que hay un número que vamos a usar, que es el n, que me indica la variación de la velocidad de la onda en los distintos medios materiales. Tienen la información general, que ese n no es una constante, sino que cae en el visible. Tienen, de nuevo, la revisión general de los frentes de onda. Bueno, son cosas que vamos a ver, vamos a ir tomando por pedacitos y les insisto, vamos a jugar en este práctico de esta semana solamente con la información gráfica y esas dos recetas, de esas dos expresiones del momento y de la presión de la radiación. Eso nada más tiene esta semana.